Queremos considerar que la función f de x es igual a 1 dividido por x en el intervalo cerrado de 2 a 5. Queremos comenzar determinando la pendiente promedio o media en este intervalo, que será la pendiente de la línea pasando por los dos puntos de la función cuando x es igual a 2 y x es igual a 5. Luego, según el teorema del valor medio, existe un valor c en el intervalo abierto de 2 a 5, tal que f' de c, la pendiente de la línea tangente en x es igual a c es igual a la pendiente media o promedio. Entonces, nuestro objetivo es encontrar los valores de c que satisfacen esta condición garantizada por el teorema del valor medio, siempre que f de x sea continua en este intervalo. Echemos un vistazo a un gráfico de esto. El gráfico azul es el gráfico de la función dada en el intervalo cerrado de 2 a 5. Entonces la pendiente de esta línea aquí, pasando por los dos puntos cuando x es igual a 2 y x es igual a 5, sería la pendiente media o media. Nuestro objetivo es encontrar el valor de c en el intervalo abierto de 2 a 5, que sería este valor x aquí, de modo que la pendiente de esta línea tangente sea la misma que la pendiente media o promedio. Entonces, para comenzar, encontremos la pendiente media o promedio. La pendiente es igual al cambio de, y dividido por el cambio de x sobre el cambio en los valores de la función dividido por el cambio de x. Entonces, en el intervalo cerrado de 2 a 5, tendríamos f de 5 menos f de 2. Dividido por 5 menos 2, donde f de 5 sería 1 5 y f de 2 sería 1 2. Entonces, tenemos 1 5 menos 1 2 dividido por 5 menos 2, eso sería 3. El denominador común aquí sería 10, multiplicando 1 5 por 2 sobre 2 y 1 2 por 5 sobre 5. Entonces, esto sería 2 10 menos 5 10. Dividido por 3, que es igual a 3 10 negativo dividido por 3. Nuestra barra de fracción significa división, por lo que es equivalente a 3 10 negativo. En lugar de dividir por 3, podemos multiplicar por el recíproco de 1 3. Observe aquí que los 3 se simplifican, dejándonos con una pendiente promedio de 1 10 negativo. Entonces, nuestro objetivo es determinar los valores de c en el intervalo abierto de 2 a 5, de modo que el primo de c sea igual a 1 10 negativo, nuestra pendiente media o media. Para hacer esto, encontraremos la función derivada y ponlo igual a 1 10 negativo, y resuelve para x. Entonces, si f de x es igual a 1 dividido por x, o 1 dividido por x al primero, podemos mover esto al numerador y reescribir esto como x a la potencia del negativo. Y, por lo tanto, la función derivada f' de x sería igual a negativo una vez x a la potencia de 2 negativos, o negativo x a los 2 negativos, que es equivalente a 1 negativo dividido por x al cuadrado. Queremos saber cuándo sería igual a 1 10 negativo. Entonces, de nuevo, nuestro objetivo es resolver la ecuación negativa dividida por x al cuadrado igual a negativo 1 10. Porque si tenemos dos fracciones iguales entre sí, los productos cruzados deben ser iguales, lo que significa que 1 negativo por 10 debe ser igual a x al cuadrado por 1 negativo, lo que nos daría la ecuación negativa x al cuadrado es igual a negativa a 10. Dividiendo ambos lados por 1 negativo, tendremos x al cuadrado igual a 10. Entonces, si tomamos el cuadrado de ambos lados de la ecuación, parece que tenemos dos soluciones aquí, x es igual a la raíz cuadrada positiva de 10. O x es igual a la raíz cuadrada negativa de 10. Pero, debemos tener cuidado, porque solo estamos considerando el intervalo abierto de 2 a 5, por lo que la raíz cuadrada negativa de 10 no estaría en este intervalo, y, por lo tanto, el valor c que estamos buscando ese es la raíz cuadrada de 10. Y, solo podemos verificar esto en el gráfico, la raíz cuadrada de 10 es aproximadamente 3.162. Entonces, ahora, si volvemos a la gráfica para verificar esto, observe cuando x es aproximadamente 3.164. La pendiente de esta línea tangente roja es la misma que la pendiente promedio. Espero que hayas encontrado esto útil.